Ecuador amazónico. Yo soy un indio. ¡Viva la patria! Tenemos full presidenciables. Un montón de partidos. Un caga... Oye. No, quiero decir harto candidato. Una que otra propuesta. Y millones de ecuatorianos indecisos. Por eso decidimos crear 7F. Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. Pichincha Universal. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes, acá, con nuevo set, con nueva vibra, con nueva magia, porque el equipo de 7F le pone mucho empeño para llevarles información de primera mano a sus hogares, a sus redes sociales también, ¿por qué no? Y a cualquier dispositivo del que usted se encuentre conectado para que sea usted el que dirima esta situación que vaticina una disputa importante en el ámbito electoral y político. Pero como siempre, no estoy solo, estoy muy bien acompañada de mi coronel. Coronel, ¿cómo está? Buen día. Hola, mi querido Andresito, buenos días. Muy buenos días a todos ustedes que nos escuchan por la señal de Pichincha Universal, como siempre todas las mañanas, gracias. La 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias a quienes nos sintonizan en el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. También en las redes sociales, como ya lo decía el Andresito, en las redes sociales de Pichincha Comunicaciones, también les damos la bienvenida a su espacio. Seguimos, 7F Ecuador por más democracia. Continuamos en esta carrera electoral y obviamente trayéndoles a ustedes todas las aristas, todas las propuestas desde varias visiones, cómo se ve esta coyuntura, cómo se ve el ámbito electoral. El Ecuador todavía está en vigilia, está en veremos. Estamos en veremos hasta el 11 de abril que se dará las próximas elecciones. ¿Cómo le ves? Le veo reñido, pero yo creo que lo más importante es que el pueblo... ¿Pero qué reñido? ¿La primera o la segunda vuelta? La segunda vuelta. La segunda vuelta le veo reñido. Ya dijo que pasa Yacu Pérez. No dije nada. Yo digo, veo reñido la segunda vuelta porque sea quien sea que esté. Todavía no tenemos resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, estaremos esperando. Sí, pero me parece a mí que la tendencia ya es irreversible. Sí, totalmente. Hay una diferencia casi de 50,000 votos. Totalmente, ya está más que dicho, pero de todas maneras esperaremos los resultados oficiales. Se ve reñido la segunda vuelta, así que obviamente ustedes saben que quienes van a decidir el voto son ustedes, ciudadanos y ciudadanas. Yo quiero dar un mensaje así de contundente, sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo de prurito, porque hay que decirlo. Mientras estamos en un proceso electoral que todavía deja a la expectativa a más de uno, en este momento se está discutiendo una ley de fortalecimiento de la dolarización, presunto, supuesto, imaginario, fortalecimiento de la dolarización, que es muy peligrosa y riesgosa para la propia dolarización. Así que sería bueno también que los candidatos se pronuncien al respecto de esta ley. Básicamente, así a breves y grandes rasgos, lo que esta ley pretende es facilitar la salida de divisas, facilitar el debilitamiento de la dolarización y volver a un banco central por el cual nosotros ya transitamos en nuestra historia política. Y me refiero a ese banco central en el que tuvo injerencia Sixto Durán Ballén, en el que tuvo injerencia algunas cámaras empresariales y en el que tuvo también injerencia, ¿por qué no decirlo?, el que hoy es candidato por el movimiento Creo, Guillermo Lasso. Y esa injerencia permitió que nosotros vivamos una de las peores debacles financieras, económicas, políticas y sociales del país, me refiero al feriado bancario. Así que hay que poner muchísimo cuidado a esto, queridos oyentes, queridos amigos que nos sintonizan, porque se va a definir el futuro de la dolarización con esta ley, que es muy riesgosa y peligrosa. Fíjense ustedes lo peligroso que es poner a cuidar el queso al ratón. Bancos privados que se encarguen de manejar el Banco Central. Muy, muy riesgoso porque ya lo vivimos, hay evidencia de aquello en 1996. Carlita. Y justamente ante eso vamos a analizar el día de hoy, mi querido Andrés, y en días posteriores estaremos invitando también a los candidatos, estaremos invitando a varias personalidades del mundo político para analizar justamente una de las aristas más importantes que tiene el país, la parte económica, tanto por sus propuestas como justamente lo que comenta Andrés, que es esta ley que al parecer están apurados
diputados porque se apruebe. Así que lo vamos a analizar. Y justamente para eso, cuando ya son las 9 de la mañana y 16 minutos, no hemos dejado a nuestro querido pajarito azul que nos cuente y nos trine al oído y nos diga las tendencias y lo que sucede en redes sociales. Así que nos vamos con nuestro segmento que dice Larry. F. Ecuador, por más democracia. ¿Qué dice Larry? Volvemos entonces acá a tu casa, la casa de Pichincha Universal. Nos puedes sintonizar por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos, la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas, Manabí y Esmeraldas. Así que póngale mucho cuidado porque estas son las principales tendencias del pajarito azul que tanto le gusta a la Carlita Coronel. Fíjese usted lo que nos dice el académico de Flaxo, Fernando Carrión. Fíjese usted y póngale mucho cuidado. Las empresas encuestadoras construyen un imaginario de país que no corresponde con la realidad. Por eso, cuando se termina la elección, lo que dice la población se llama sorpresa. Y es hora de acabar con esas empresas constructoras de irrealidad. Muchas veces se dice que las encuestadoras siempre están medio lanzadas para un ladito, lanzadas para otro ladito. Por ahí ya sabemos algunas encuestadoras que le daban empates técnicos. Creo que ninguna de ellas, sin embargo, dijo algo contrario sobre Andrés Arauz en la segunda vuelta. Lo que se disputaba era el segundo, el tercero y el cuarto puesto, que como tú decías ayer, Javier, el señor Herbas fue una sorpresa que al parecer ninguna encuestadora tomaba en cuenta, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que hay otras herramientas y técnicas de investigación que deben ser utilizadas. Y sugiero también, o sea, me parece a mí que son elementos importantes, por ejemplo, los focus group, que de alguna forma permiten ver desde una perspectiva más cualitativa cómo piensa el electorado, cuáles son sus criterios, sus gustos, sus preferencias. Y lo de Javier Herbas, que lo comentábamos el día de ayer, es inédito. Es inédito porque supo entender el nuevo público objetivo que tiene en este momento los candidatos, los diferentes candidatos. Un público, fíjate tú, Carlita, que hay algo bien interesante. Javier Herbas no es joven. No le digas así tampoco. No, es joven, un adulto joven. No es una persona, es que ahí va el análisis. No es millennial entonces. No es joven, no es joven. Claro, ya es una persona adulta. Es una persona mayor. Y aún así se camufló como una persona que realmente interpela a un nivel etario que puede ser más o menos como el mío, ¿no? Unos 25 años. ¿Por qué no? Cautivó al público joven, no al del Andresito Cautivó Durán. a mi público, ¿me entiendes? No, en serio, fuera de chistes, me parece a mí que él tuvo la facilidad de entender que esta contienda electoral ha cambiado, los públicos objetivos han cambiado, los niveles etarios han cambiado y también sus marcos de interpretación, sus Hay ideales, otros escenarios, sus preferencias, ¿no? sus gustos. Él supo entender ese marco de interpretación de la gente. Y ahí, Andrés, ahí es cuando uno se da cuenta y dice, no es el candidato solo, es un equipo de trabajo que está dentro de la campaña electoral, que si bien es la figura del electorado, es el candidato a la presidencia, el candidato a la vicepresidencia, detrás de ellos hay un equipo de comunicación, de marketing, de comunicación política, de estrategia, de administración, etcétera, etcétera. Hay un montón de gente que está trabajando detrás de ellos. Y creo que justo lo del señor Herbas es importante analizar porque me imagino que ahí su asesor de comunicación, como hablábamos ayer, es una persona bastante joven. Y lo vio de manera Échele los daños, échele el dato a la ciudadanía para que comprenda lo que estamos jugando en este momento. El muchacho Juan Mateo Zúñiga fue el que manejó la campaña de Javier Herbas y tiene apenas 27 pirulos, fíjese usted. Fíjese usted Ollito. cómo tiene que cambiar la mentalidad alrededor de una campaña electoral, entender cuál es la más importante de votación, dónde está el público objetivo que va a dirimir esta situación. Y pues bueno, salir de ese entrampamiento que a veces en este tiempo parecería ser anacrónico, ¿no? Fuera de
ya pasado de moda, por así decirlo, fuera de las tendencias. Yo creo que eso es importante destacar. Es un reto para los equipos electorales de ahora, en este momento también en la segunda vuelta, justamente acaparar todos esos públicos, es decir, no dejar de lado la calle, el territorio, los medios de comunicación, pero tampoco hacerle feos a las redes sociales. Por favor, lo que sí es pedirles que sean Carla, muy creativos. No solo es redes Por sociales, favor. no es redes sociales, porque digo, todos han tenido presencia en redes sociales. Sí, Digo, sí, total. Guillermo Lasso ha metido muchísima guita. No es solamente la pauta, en redes entonces. sociales, no es la pauta, es la creatividad, es entender el framing, es entender creativos. una serie de recursos, es ser muy recursivos con los elementos para interpelar Totalmente. ese público objetivo. Le calificaron de TikTok, de tiktokero, nosotros mismos. Sí, cometimos ese total. No, error. discúlpame, yo le piropié las piernas, Ya, que es la diferente. Carla no cometió ese error. Ya. Yo lo hice, Nosotros, le ya. Lo Pero hicimos me parece aquí, claro. que esos calificativos no permitían ver más allá, como siempre lo hemos dicho en este programa, vimos el punto y no la mancha. Así Y es. creo que eso es muy importante tomar. Así que bueno, ahí es entonces un llamado de atención a estos equipos electorales que están detrás de los candidatos que irán a segunda vuelta para que tomen en cuenta todos estos puntos de vista porque ahí están también los votos. Y lo decía hoy en la mañana también Ramiro Aguilar y decía, no es que ahora el candidato Herbas va a decirles, ahora sí chicos van a ver a quién le vamos a votar y les va a decir vamos a votar por tal persona. No, los chiquillos van a decir, señor Herbas, ya votamos por usted, muchas gracias, estuvo bonito, vaya, tome asiento, ahora nosotros veremos por quién votar. Entonces ahí les queda el reto. No, el voto no es endosable. Por supuesto. Así que eso hay que pensar, tengan muy en cuenta también los candidatos que van a la segunda vuelta que deben conquistar, deben convencer y deben obviamente acaparar ese público que está ahí, que son los jóvenes. Yo creo que es sumamente complicado, pero no es imposible. Sí, hay otros datos también que son importantes comentarlos, pero avancemos un poco con las principales tendencias en el pajarito azul de Larry. ¿Qué nos dice Twitter? ¿Qué nos dice Twitter? Y uno de las preocupaciones, justamente ya se adelantaba un poquito el Andresito Durán hace un momento y decía, urgente, Lenin envía a la Asamblea del Ecuador el proyecto de ley para proteger la dolarización. En la práctica, se diría privatizar el Banco Central. Aquí veremos la postura de Yacu Pérez, Guillermo Lasso y Andrés Arauz ya lo ha rechazado. Quisiéramos saber también qué dice Yacu Pérez frente a este proyecto de ley que se presenta en la Asamblea Nacional enviado por el presidente de la República. ¿Qué dice el señor Guillermo Lasso? Lasso lo apoya. Lasso está detrás de esta ley. Andrés Arauz ya lo ha rechazado. Él ya lo ha rechazado, sin embargo, sí nos gustaría en este espacio poder analizarlo mejor, así que desde ya hacemos la invitación a los candidatos a la segunda vuelta para que nos acompañen en este espacio. Efectivamente, y ¿sabes qué veo yo de riesgoso en este evento, en este acontecimiento que preocupa? Porque estamos hablando de la moneda que en este momento circula en el país, de la dolarización. Bueno, mis estimados amigos, si ustedes tenían miedo de que la desdolarización sea uno de los principales elementos de cierta campaña política, preocúpense por esto. Esta ley sí va a facilitar la fuga de capitales. Un dato que no es menor, solo en junio del año anterior se sacó de la economía aproximadamente 800 millones de dólares. ¿Sí? Entonces yo creo que es algo que tomar en cuenta porque poner a cuidar al ratón el queso sí es riesgoso para la economía, sí es riesgoso para la propia dinámica del Banco Central y sí es riesgoso para la dolarización. Y fíjense, si nosotros hacemos un comparativo y decimos, a ver, ¿esto realmente tiene asidero? ¿Hay evidencia de aquello? ¿Cómo operan otros países con el manejo de sus instituciones? ¿Cuáles son las principales competencias del Banco Central? Primero, política monetaria. No tenemos moneda propia, así que eso es más complicado. Ya no funciona en el país. Y segundo, jugar con este proceso de devaluación de la moneda, ¿no? Tampoco tenemos, entonces es más complicado también. Pero sí podemos acudir a financiamiento del Banco Central. Y esas son las principales funciones de un Banco Central en cualquier país del mundo. Entonces yo les invito a que se fijen cómo se maneja un Banco Central en otros países, si realmente responden a la banca privada de sus países o responden a una dinámica de política pública y estatal.
Yo creo que por ahí pasa un poco la discusión, ¿no? Sí, al parecer además es un proyecto de ley que al parecer está como con apuro, como que se quiere mandar con apuro, ya se manda con apuro y estaremos ahí que vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que dice la Asamblea Nacional y sobre todo queremos saber también qué dicen los candidatos frente a este tema, así que lo estaremos analizando en días posteriores. Efectivamente, avancemos entonces con las principales tendencias. ¿Qué nos dice el pajarito azul? Échele a rodar. Bueno, tenemos una paparrucha para que usted disfrute, para que se ría, a pesar de esta especie de incertidumbre que tenemos alrededor de la coyuntura electoral. Es siempre bueno reír, saludable, porque a mí me parece paradójico que a pesar de la falta de rigor intelectual, de la falta de rigor político, hayan llegado algunas personas a ocupar un curul en la Asamblea. Aunque no tenemos datos oficiales, algunas predicciones ya demuestran que Natalie Viteri, hermana de Cintia, llegó a la Asamblea Nacional. Escuchemos cómo maneja su discurso político, cómo interpreta la política pública y también y tratemos de comprender lo que nos trata de decir. A ver si ustedes pueden, porque yo no pude. Que hay una carta de intención entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno que viene siendo de los últimos 14 años, porque no es el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno anterior. El gobierno de Lenín Moreno es el gobierno que dejó puesto el expresidente, porque fue el gobierno que el candidato que él puso, el candidato que él impulsó, el candidato por el que él hizo campaña y el que dejó sentado en la silla de Carondelet. Es el gobierno del continuismo del gobierno anterior. Es exactamente lo que está haciendo ahora. ¿Que le salió mal? Le salió mal. Que le salga mal ahora, también puede ser lo mismo. Pero definitivamente fue el gobierno exactamente de 14 años, del mismo gobierno anterior. Esa es una carta de intención. La pata a la vaca y luego nomás uno mata y por eso, ¿cómo? Entonces... Y estamos. El Andresito se mata de risa ahorita. Es que realmente, a ver, uno dice, pueden ser los nervios que le cogieron a la señorita Natalie Viteri. La tuvimos también aquí en nuestro espacio. También estuvo ahí tumbo en tumbo, también en la entrevista con nosotros, pero yo creo que la cara del entrevistador, en este caso es Andrés Carrión, lo dice todo. La cara que pone Andrés Carrión es... No entendimos qué quiso decir. O sea, no sé si se dio la vuelta, no tenía más que contar, no tenía más que argumentar, además. Solo porque el único argumento que eso sí es sumamente claro que ella tuvo en nuestra entrevista fue: todo es culpa de Rafael Correa. Todo es culpa. Sí, efectivamente, me parece... ¿Qué argumento? Me parece gracioso, ¿cómo decirlo, no? O sea, no tiene una capacidad de explicar, de describir lo que realmente ha sucedido estos últimos años. Se enrolló ella sola, y no pudo... A ver, lo que quería hacer o lo que intentaba hacer discursivamente es atar al gobierno de Correa con el de Lenín Moreno. Esa era la pretensión. Pero no lo pudo hacer, no lo pudo hacer y creo que quedó desnudada su capacidad intelectual. ¿Por qué no? No, y además que recordemos que nosotros aquí igual en nuestro programa cuando le entrevistamos, le dimos el espacio para que hable sobre sus propuestas, le preguntábamos sobre unos panfletos que había en la ciudad de Guayaquil diciendo que ella estaba ofreciendo gas, que usted vaya con el tanque de gas vacío y ellos le entregaban lleno. Nos negó, dijo completamente que eso no era verdad. Eso fue lo que ella dijo en este programa. Sin embargo, luego aparecieron fotografías con los tanques de gas puesto ahí, el número 6. Entonces, también es, no sé si improvisación, tal vez no está preparada para ser, no estuvo preparada para ser candidata, no estuvo preparada para la entrevista. A ver, yo creo que este partido... No pudo hilar sus ideas, ¿no? Yo creo que este partido representa al claro perdedor de esta contienda electoral. Digo, el Partido Social Cristiano atraviesa una crisis severa. Total. Severa, señores. No ha podido generar ese recambio generacional, se ha quedado entrampado en una lógica endogámica, ¿por qué no decirlo?, asociado a una especie de caudillismo local, muy local, y de esa localidad no ha salido. Yo creo que hay una responsabilidad política detrás del decrecimiento del Partido Social Cristiano en esta elección.
A eso también sumemos los hechos de octubre, en los que también tuvieron una clara injerencia. Yo creo que haber tratado de defender al gobierno de Lenín Moreno en esa situación y en esa coyuntura crítica les pasó factura. Y una factura bastante grande, bastante complicada, sí, que creo que se evidenció en el voto ciudadano. Sin embargo, yo sí quiero hacer énfasis en algo que es muy particular de estos últimos años en el país, es que el Ecuador por excelencia, Carlita, y en función también de lo digo en términos personales, en función de la investigación que yo estoy realizando, este país se ha convertido por excelencia en el país de las coyunturas. Fíjese usted cuando dio el revés político Lenín Moreno. Claro. Ese giro de 180 grados. Fíjese usted cuando hubo el parricidio en contra de este divorcio político en Alianza País entre Lenín Moreno y Rafael Correa. Fíjese lo del diálogo nacional, fíjese lo de la consulta, fíjese lo del Consejo de Participación Ciudadana. Digo, hemos tenido coyunturas alrededor de las cuales el Ecuador se ha movido, digamos. No ha habido una posición clara, por eso yo también quiero hacer énfasis. ¿Por qué lo digo? Porque me parece a mí que este escenario político también puede generar una coyuntura en la que todavía no se puede vaticinar quién va a ser el ganador. Así es. Vamos a estar ahí oscilando y va a depender muchísimo de lo recursivo que sean en las campañas electorales los candidatos, de la capacidad de síntesis por un lado, pero también del otro por tratar de posicionar un mensaje claro, contundente en relación a las principales necesidades que hoy por hoy tiene la gente y que no son de índole solo económica o material. Por supuesto. Pasan por otro lado también. Fíjense en lo que sucedió con Javier Herbas. Así es. Así que bueno, estaremos pendientes obviamente de las propuestas que realicen los dos contendores a la segunda vuelta electoral que se realizará en abril del 2021, donde por fin el Ecuador sabrá en qué rumbo vamos a tomar. Pero como dice Andrés, tenemos que estar pendientes. El Ecuador ha sido un país siempre coyuntural y esta no es la excepción. Lo que sí es pedirles a ustedes, nuestros queridos oyentes, ciudadanos y ciudadanas, que no nos olvidemos, no olvidemos la historia, recordemos la coyuntura, sobre todo veamos bien, muy bien y responsablemente cuál va a ser nuestro voto de ahora en adelante. Bueno, tenemos un video. Sí, no, antes de anunciar el video, dígame, estimada Morocha, tenemos que anunciar a nuestro invitado para comentar con esa evidencia, porque no es cualquier pelito de cochino, como se dice vulgarmente, hay una evidencia contundente. Queremos dar paso a José Ángel Tipantuña, dirigente del movimiento indígena, específicamente de la Alianza de los Pueblos. Ahí lo tenemos ya en pantalla. Él es dirigente indígena, forma parte del movimiento indígena y bueno, es oriundo del cantón Pujilí de la provincia de Cotopaxi, como ya lo dije, es dirigente de la Alianza de los Pueblos, graduado en la carrera de Educación Intercultural Bilingüe en la Universidad Politécnica Salesiana y también es secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, fue en 2016. Así que ya tenemos contacto con José Ángel Tipantuña. José, ¿nos escuchas? Sí, en efecto, muchas gracias, le escucho. Perfecto, José. Buenos días. Buenos días. Nos gustaría iniciar esta conversación, este preludio, esta introducción a la temática justamente el movimiento indígena en crisis, en disputa, en función de lo que dijo el día de ayer el dirigente Leonidas Issa del movimiento indígena, del movimiento campesino de Cotopaxi. Escuchemos lo que dijo Leonidas Issa, volvemos a estudio y comentamos. Ya lo he sido absolutamente claro con qué situaciones o con qué propuestas no estamos de acuerdo que están apuntalando ciertos sectores que están alrededor del doctor Yacu Pérez. Así que hay gente que están cercanos a Creo, cercanos a la derecha, que seguramente están dentro del círculo del doctor Yacu Pérez. Pero hay 4 cuestiones que no pueden pasar. Uno, el tema del extractivismo. Lógicamente hay territorios que es imposible que se dé la minería. Segundo tema, no estamos de acuerdo con el tema de la transnacionalización del sistema financiero. El tercer punto, que no pasará en cualquier gobierno de turno, no se pueden dar los procesos de privatización. Y un cuarto tema que no puede pasar por alto, y eso lo vamos a sostener hasta el último, es los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y los acuerdos de una firma de TLC. Bien, ahí tenemos un poco la apreciación de Leonidas Issa en relación a esta supuesta captura de una parte del movimiento indígena, capturados, por supuesto, por el movimiento Creo, por intereses particulares, económicos, financieros, etcétera. Usted dirá, José,
cómo se encuentra en este momento el movimiento indígena, que aparentemente está en disputa entre dos claras vertientes, entre el progresismo y la continuidad del neoliberalismo de Lenín Moreno, de Lasso, de Jaime Nebot, etc. ¿Qué decir al respecto? Agradecer infinitamente por este espacio y saludar también a todos los compañeros y compañeras, hermanas y hermanos en todo el territorio nacional quienes escuchan este medio de comunicación. Así también a los hermanos migrantes en el exterior, con quienes hemos tenido contacto directo, muchas reuniones a lo largo y ancho de esta campaña electoral. En efecto, lo que nosotros dijimos al inicio de la campaña, antes de la campaña, durante la campaña, esto se va ratificando de quién es este señor Yacu Pérez, a qué intereses representa o a qué intereses hace juego, diríamos más que todo. Realmente ahora con todas las artimañas que hizo para ser candidato a la presidencia y ahora en la campaña electoral igual, ha sido parte de todos los juegos sucios, todas las artimañas para engañar a la gente, para captar la votación, y ahí está el resultado. Entonces, realmente, varios dirigentes, repito, no es lo que dice el Ángel Tipantuña, lo que dicen sus propios dirigentes, que estaría rodeado por la gente de la derecha, por gente de los banqueros, estaría rodeado. Entonces, por tanto, la propuesta, la proyección política que va llevando este señor Yacu Pérez es completamente de derecha, no tiene nada de progresismo, peor algo que sea de izquierda. Entonces, el propio compañero Leonidas ha hecho algunos señalamientos y preocupaciones por las que no ameritaría el voto para este señor. Porque fíjese, este señor Yacu Pérez, para nuestra apreciación, y conforme lo que se ha visto a lo largo del tiempo con este gobierno, repito, como él es parte, uno de los actores principales de 7 veces sí con lo que el país está destruido, él es el parte del reparto desde el Consejo de Participación Ciudadana que tienen el Consejo Electoral, sí, que están en el gobierno. Entonces, con todo eso, lo que podemos decir, él es otra de las cartas de este gobierno miserable. Sí, para nosotros es que a la segunda vuelta llegaría este candidato, es el candidato del gobierno, el candidato del peor gobierno de la historia, el representante de todos quienes destruyeron al país, el representante de quienes tienen el aval del Fondo Monetario Internacional. Ese sería este personaje. Por tanto, tenemos que recorrer en las provincias donde él ha sacado mayoría de votos para decirles, para conversar con los sectores indígenas y campesinos del país, decirles quién es este candidato y este Yacu Pérez, y quién es el candidato que nosotros apoyamos, en este caso Andrés Arauz y Carlos Rabascal. ¿Cuál es una propuesta política de este binomio de Andrés Arauz y cuál es una Ángel, propuesta perdón que lo interrumpa, camuflada de este señor Yacu Pérez? Ángel, perdón que lo interrumpa. Usted lo que trata de sugerir es que la gente no tiene conocimiento sucinto, explícito, puntual de qué realmente expresa Yacu Pérez. Realmente, sobre todo en los sectores rurales, ¿no? Por supuesto, anda camuflado, realmente es camuflado, pretendiendo captar votos. Se ha camuflado, diríamos, con una propuesta política. Entre ellos, por ejemplo, lo que se ha hablado, el tema de la licencia, el tema, ha hablado el tema de ingreso a las universidades. Sí, él ha dicho que va a promover el libre ingreso a las universidades, pero no ha hablado el tema de cuántas universidades se va a construir, no ha hablado de dónde va a traer los recursos económicos para esa construcción de las universidades. Por ejemplo, si él está proponiendo un supuesto libre ingreso a las universidades, la pregunta es, ¿dónde los va a poner? ¿Dónde va a construir universidades? ¿Cuántos cupos dispone ahora el sistema educativo de educación superior? ¿Y cuántos cupos propone en el periodo de 4 años? Entonces, realmente son propuestas o son ofertas realmente demagógicas, diríamos. Y así le pongo solamente como ejemplo. Este señor no ha dicho nada respecto a la intromisión del Fondo Monetario Internacional que hace tanto daño en este país. No ha dicho nada respecto a los 270 grupos económicos
que fueron beneficiarios de este gobierno miserable. Al contrario, es una propuesta de derecha, es una propuesta de los exportadores, de los importadores, de los banqueros, este tema de eliminación de impuestos a la salida de divisas, que realmente esos temas no se debate con profundidad en el sector indígena. Entonces, lamentablemente, se ha camuflado con estas ofertas demagógicas como especie de campaña electoral, como especie de caballo de batalla que ha hecho. Todo ha sido el ataque, todo ha sido la acusación falsa contra Rafael Correa de los supuestos robos. Nosotros dijimos que en el supuesto debate de candidatos presidenciales, lamentablemente que no era un debate, era una emboscada contra Andrés Arauz, porque todos se fueron en contra de Andrés Arauz. Entonces dijimos ahí que de 15 binomios, de 16 binomios, 15 tenían el apoyo, el aval de la banca, de la prensa corrupta. Y el día de ayer, este señor Yacu Pérez dice: agradezco a la prensa nacional por todo el apoyo brindado. Eso es lo que dice él. Entonces está más que claro, tiene vínculos directos con la ultraderecha de este país, así es que no representa realmente las grandes aspiraciones del pueblo ecuatoriano que tanto en este momento necesita una salida a esta crisis. José Ángel, una consulta aquí quería hacerle de acuerdo a las declaraciones que nos está dando en este momento, y es que hablamos de propuestas demagógicas de parte de Yacu Pérez, y son propuestas demagógicas que no solamente estarían confundiendo a la ruralidad, a los pueblos indígenas, a las provincias de nuestros hermanos donde ha ganado el señor Yacu Pérez, pero también algunos grupos, por ejemplo, jóvenes ambientalistas, donde el discurso que tiene Yacu Pérez también con el medio ambiente, con estar en contra del extractivismo, en contra de la minería, también se puede decir que se está manipulando ese discurso también. Por supuesto, sí es de conocimiento público este señor que ha sido de doble discurso. Una cosa es decir que él aparentemente, o entre comillas, sería el defensor del agua, estaría en contra de la minería, cuando él ha sido abogado defensor de esas empresas. Entonces, esto es una total contradicción política que tiene allí. Repito, no hay realmente una propuesta política que permita dar una salida a esta crisis económica. Por ejemplo, él, ¿qué es lo que ha dicho? Va a reducir la cantidad de asambleístas. Sí, va a reducir, pero con que reduzca, ¿va a resolver el problema económico? No se va a resolver, porque los problemas económicos están en otro lado. Es lo que ha dicho el tema de justicia indígena. Con justicia indígena, resolviendo el tema de justicia indígena, o mejorando el tema de justicia indígena, ¿va a resolver el problema económico de este país? No, señor, es igual, porque hablar del tema de justicia indígena es igual pretender aumentar miles de policías cuando no te resuelves el problema económico. Aumentas miles de policías pretendiendo resolver la violencia en este país, la inseguridad, cuando el problema es otro, el fondo del problema es otro, es el problema económico, es el problema del empleo. Y este señor no ha dicho nada del empleo, no ha dicho de dónde, cómo va a generar empleo en este país. Entonces realmente todo ha sido una oferta realmente demagógica que no tiene ni pie ni cabeza en cuanto a una propuesta política, repito, que dé salida a esta crisis económica que realmente estamos completamente golpeados, y este señor es parte de esa gavilla de grupos quienes han golpeado económicamente en este país. Entonces, por eso es que estamos llamando. Nosotros vamos a tener unas reuniones con dirigentes de organizaciones a nivel nacional para evaluar y frente a a establecer estrategias políticas para recorrido nacional, para desenmascarar cuál es la propuesta política del progresismo para salir de la crisis económica y qué es lo que está planteando este señor, que prácticamente es una propuesta de derecha. Nosotros decimos que este señor Yacu Pérez, ¿de dónde proviene? Lamentablemente no es un banquero, no es un terrateniente, pero lamentablemente hace juego todo a ellos. Realmente es un sirviente, un peón de los banqueros. No es ni de aquí ni de allá, dices. No es ni de aquí ni de allá. Eso es lamentablemente con lo que hicieron desde 2012 para acá, en que no son ni de izquierda
ni de derecha, que no son ni de allá ni de acá, que no es ni indígena ni mestizo, realmente no sé qué mismo es. Pero más allá de eso, repito, aquí debe haber una propuesta política coherente de cómo va a resolver el tema de la soberanía nacional, cómo va a hacer respetar la soberanía nacional. ¿Cómo, de dónde va a tener la fuente de economía para resolver el problema económico del país? ¿Qué va a hacer en el tema del campo? Si el campo en este momento vivimos en una tragedia económica con este gobierno miserable, con tanto daño que hizo y además con la pandemia. Entonces, realmente no hay una propuesta política coherente. Por eso, nosotros sí le estamos diciendo con las organizaciones sociales a nuestro binomio presidencial, es necesario, sí, reunir también con otros actores políticos, con otras organizaciones políticas, con los que participaron en este proceso electoral, también con otras organizaciones sociales que todavía aún no se ha vinculado en esta primera vuelta electoral. Es necesario reunir con todos aquellos y debatir la propuesta política, clarificar, incluir incluso algunas propuestas que todavía estarán sueltos, en algunos sectores todavía a lo mejor, pero particularmente para nosotros el tema prioritario en la propuesta política que hemos planteado al compañero Andrés Arauz es el tema de la revolución agraria, que este señor Yacu Pérez no lo habla. Incluso algunas propuestas, para nuestro entender, está copiando a nosotros. Entonces, nosotros lo que estamos planteando, el tema de la revolución agraria, es un tema fundamental para el campo que permita dar la salida a la crisis económica que estamos viviendo. Por ejemplo, el resolver tema tierra. ¿Qué ha dicho ese señor Pérez? Nada. Necesitamos en revolución agraria resolver el tema de la tierra, el tema del agua, el tema de crédito, asistencia técnica, manejo ambiental, garantizar la calidad de la producción, cerrar fronteras para que nuestra producción agrícola y pecuaria de este país sea la que circule en el mercado interno de este país, y garantizar la venta, que el gobierno debe resolver la circulación en el mercado interno a precio justo. Estimado Eso José, es uno de los elementos fundamentales que permita dar salida a la crisis y generar empleo en el campo. Así que estos temas ni siquiera se han hablado antes, así que decirles a nuestro binomio presidencial realmente ampliar el espectro para que se pueda reunir con otros sectores que realmente nosotros estamos identificando que todavía no ha sido, no se ha participado en este proceso electoral, que justamente a nosotros nos están comunicando para poder tener reuniones necesarias con nuestro binomio presidencial y plantear otros elementos para su plan de gobierno. Estimado José, lo que tratamos de sugerir entonces es que existe una especie de desconexión entre lo que sucede en el territorio y la candidatura presidencial. Si es así y confirmamos esta tesis, ¿cuál es entonces la salida? Hay que ampliar el espectro y además de eso generar nuevos repertorios, ser más recursivos. ¿Cómo se ha desarrollado hasta el momento la campaña electoral en la zona de la Sierra y Sierra Centro? Porque se ve que hay una importante debilidad ahí. Digo, la votación de Yacu Pérez es bastante consolidada en ese sector. ¿Qué decir al respecto de esto y cuál sería la estrategia para de alguna forma volcar un poco el marcador que en este momento se ha suscitado en este primer tiempo del juego político? Bueno, nosotros sí habíamos dicho a los compañeros dirigentes de la UNES, y los ratifico públicamente, lo que se ha hecho hasta aquí, falta aún más vincular a las organizaciones sociales, a las comunidades de forma directa. Falta otro elemento. En la campaña electoral no tuvimos propaganda, no hubo propaganda realmente. Hay muchas comunidades que habíamos visitado, no teníamos propaganda. Entonces, eso es lo que hace falta en este momento, hacer una campaña agresiva, diríamos, con la propaganda que sea necesario, pero también entrar al debate en las comunidades, porque eso realmente faltó. Sí, faltó. No se ha llegado entonces a las comunidades con este discurso político, como ¿no? Nosotros habíamos dicho anteriormente, en cambio, Pachacuti, creo, con lo que tienen apoyo de la prensa corrupta, que llegan también a través de los medios de comunicación, y tenían la de propaganda. Aquí, particularmente en Cotopaxi, con la prefectura, con el gobierno, sí, con el gobierno, llegaron a las comunidades. Según extraoficialmente tenemos conocimiento que en algunas comunidades habrían llegado con alimentaciones, habrían llegado a engañar de esa manera y así ganar la votación. Repito, según fuentes extraoficiales que habrían llegado de esa manera. Repito, aquí tienen la prefectura
y con el gobierno, porque tienen direcciones provinciales en este gobierno miserable. Por eso que nosotros sí le decimos, Pachacutic está en el gobierno, es parte de este gobierno. Y este señor Yacu Pérez, como es parte de este gobierno, y en este momento sería el candidato del gobierno. Así que eso es lo que está pasando, eso es lo que ha pasado. Es decir, entonces, José Ángel, que el movimiento indígena estaría haciendo una campaña no por Yacu Pérez, estaría haciendo movilizaciones, no obviamente justo con Pachacutic, sino por su lado. Realmente una fracción importante de fracción del movimiento indígena en el sector indígena, digamos, también de forma general, tiene, o sea, existe ese apoyo popular en favor del progresismo. Lamentablemente hay otro grupo dirigido desde la cúpula dirigencial, como nosotros siempre habíamos venido diciendo, que ha sido manipulado y sigue siendo manipulado. El propio compañero Leonidas lo dice, no lo dice el Ángel, y así muchos compañeros dirigentes de las organizaciones de base lo señalan y están preocupados que lamentablemente la propuesta política no es una propuesta política del señor Yacu Pérez, es una oferta de campaña demagógica. No hay una propuesta que permita dar salida de forma administrativa técnicamente, porque no se dicen ni cifras siquiera. Entonces, realmente eso es lo que ha pasado. Pero no importa. Nosotros lo que estamos diciendo es a los compañeros dirigentes de las organizaciones, quienes somos parte de esta tendencia, y a los compañeros de la UNES, esto es una muestra para que reforcemos en la campaña electoral, que en este momento mismo despleguemos a las comunidades, votémonos allá para conversar directamente con los compañeros dirigentes en las comunidades de cuál es, repito, la propuesta política del progresismo que permita dar salida a la crisis y qué es lo que están haciendo con esa oferta demagógica. Y en ese marco, decirles que a no desmayar, queridos compañeros y compañeras, a no desmayar. El hecho de que estamos en segunda vuelta no significa que estamos derrotados. Tenemos más de 12 puntos por encima. Así es que, ánimo compañeros, que necesitamos triplicar todos los esfuerzos necesarios a fin de enfrentar en mejores condiciones esta campaña de la segunda vuelta electoral, que seguramente lo vamos a derrotar. Estimado José, quisiera consultarle sobre esto puntualmente. Parecería ser, según las últimas cifras del Consejo Nacional Electoral, que la elección se va a definir acá en la capital de los ecuatorianos, donde está bien reñida el liderazgo político, ¿no? Está Javier Hervas, está Guillermo Lasso, está el propio Andrés Arauz, Yacu Pérez alcanza un voto más o menos marginal. Pero yo le quiero consultar, en función de esta premisa, también otro interrogante que tiene que ver con justamente lo que usted decía. ¿Hay la posibilidad de revertir el voto en la zona de Sierra Centro si se empieza a utilizar esta estrategia que plantea usted de acercarse a las comunidades, explicarle realmente qué proyecto expresa Yacu Pérez, Pachacutic y cierta cúpula del movimiento indígena? ¿Hay la posibilidad de revertir o es un anhelo medio utópico que podría rozar fuera de lo irreal? ¿Qué decía al respecto? Depende de algunas cosas. Nosotros estamos trabajando en una estrategia de campaña, sí, para revertir eso. Sí, es difícil, sí, pero no es imposible. Ya, depende mucho que pongamos en acción este plan de campaña electoral para la segunda vuelta. Para nosotros sí es posible. Lamentablemente nosotros no dirigimos la campaña electoral. Quienes dirigen la campaña electoral lamentablemente no se han puesto a la altura, lamentablemente a mi juicio puedo estar equivocado, faltó mucho que hacer, repito, faltó mucho que hacer, pero créame, si es que nosotros hubiéramos estado dirigiendo una campaña electoral, otra cosa fuera. Realmente hay muchas cosas que hacer y otra cosa fuera. Es posible, pero repito, depende de cómo nos cojan los que están dirigiendo esta campaña electoral, particularmente como organizaciones sociales, como Alianza de los Pueblos. Falta voluntad política entonces, ¿no? Ya hemos puesto contacto con varias organizaciones que no estaban todavía en la campaña electoral. Haremos lo que tenga que hacer, a la medida de nuestras posibilidades, haremos lo que tenga que hacer en esta campaña electoral de la segunda vuelta electoral.
Importante entonces las declaraciones del compañero José Ángel Tipantuña sobre el movimiento indígena, el apoyo a Yacu Pérez, si es que lo tendrá o no. Antes de despedir, quiero comentarles que al momento en la página del Consejo Nacional Electoral, los resultados son Andrés Arauz 32.07%, Yacu Pérez 20.08% y Guillermo Lasso 19.51%. Queremos agradecerle mucho a nuestro invitado del día de hoy, José Ángel Tipantuña. Gracias por estar aquí con nosotros. Seguramente tendremos tu participación más adelante. Gracias, José. Muchas un abrazo gracias. fraterno. En la parte final decirles a los compañeros y compañeras de las organizaciones sociales a no desmayar. En este momento, el árbitro del Consejo Electoral está en contra nuestra. Es de Pachacuti. La señora Diana Atamaín es militante de Pachacuti. Quienes dirigen el Consejo Electoral es de Pachacuti en las provincias. Así que eso es la realidad. Tenemos autoridades electorales inclinados y en eso tenemos que estar completamente claros y decirles que atentos. Depende de mucha fuerza que hagamos nosotros y el triunfo electoral será nuestro. Muchas gracias por el espacio. Gracias, José Ángel Tipantuña. Tuvimos la posibilidad de conversar con él. Él es dirigente del movimiento indígena de la Alianza de los Pueblos y nos dio un poco sus apreciaciones en torno a la candidatura de Yacu Pérez, a la crisis que existe dentro del movimiento indígena, a esta disputa interna. Hay que enfatizar en aquello porque evidentemente el movimiento indígena es un movimiento muy polimorfo, tiene varias fracciones, tiene varias organizaciones comunas, colectivos internos que realmente no han terminado de cuajar alrededor del liderazgo de Yacu Pérez. Ahí está una clara expresión, está José Ángel Tipantuña, está Leonidas Issa, está el propio Jaime Vargas, así que yo considero, insisto en aquello, la situación no está dirimida, se viene una segunda vuelta electoral en la que seguramente las candidaturas que pretendan llegar al sillón presidencial van a tener que poner toda la carne al asador con un poquito de chimichurri y pues bueno, disfrutarla, gozarla, tratar de interpelar otros imaginarios y a otros sectores y públicos objetivos. Ser más creativos. Porque si no van a tener un golpe contundente en el ámbito electoral. Importantísimo lo que tú dices, Andrés, y también yo quiero acotar ahí, no solamente preguntándole a nuestro invitado el día de hoy sobre qué pasará en la Sierra Centro, en la Sierra Sur, que fue ganancia de Pachacuti, sino también en la Amazonía, donde es otra cosmovisión, donde son otros pueblos indígenas, donde se vive otras realidades. Entonces también ahí es un reto bastante grande para los dos candidatos, ya sea mantener sus votos o ganar los votos que le hicieron falta. La costa ecuatoriana, al parecer, está ya con su tendencia dicha. Veamos qué es lo que sucede, especialmente también aquí en la provincia de Pichincha. Así que estaremos atentos en estos días hasta el 11 de abril. Efectivamente, yo creo que el margen en la Sierra Centro es bastante amplio. Hay una consolidación del voto de Yacu Pérez, especialmente en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cañar también, Azuay también. Me parece que hay una preferencia por el candidato Pérez. Sin embargo, creo que se puede remontar, ver también el crecimiento de Javier Herbas en esa zona y tratar de alguna forma, no sé si copiar, pero sí adaptar como se lo utiliza en el cine y ver si se puede realizar o revertir esta situación. Y lo digo más que nada en función de una contienda electoral, más allá de que ustedes sepan cuál es mi posición política e ideológica. Creo que sí es necesario empezar a ver más allá del punto, como siempre lo decimos, ver más la mancha. Recordemos la votación que también tuvo en la zona de Imbabura, que también es una parte de la región andina, donde el voto de Andrés Arauz sí se consolida efectivamente. Bueno, hay una serie de imaginarios que pueden ahí estar estableciendo y dirimiendo esta situación, que sea por la salud y el bienestar del país y de todas y de todos. Nosotros estaremos entonces aquí hasta el 11 de abril entregándoles a ustedes este tipo de invitados, este tipo de perspectivas, propuestas para que usted con responsabilidad piense y obviamente vaya a las urnas el 11 de abril a escoger a nuestro nuevo presidente y vicepresidente de la República. Se nos acabó el tiempo. Como siempre lo decimos, ustedes tienen las últimas conclusiones. Hasta una próxima. Bye, hasta bye. Mañana. Y con nosotros llegaron hasta aquí. Ahora te toca a ti. No seas indiferente y elige. Tu voz
tiene poder.